Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy es viernes 12 de enero del 2024. Estamos cerrando la semana. Un tema popular hoy. A muchos nos gusta la comida china y la gente pues compra en diferentes ventas de comidas, pero en las últimas semanas han habido cierre de establecimientos aquí en Tegucigalpa. Vamos a hacer una ronda en San Pedro Sula también sobre este tema, el cierre masivo de negocios por incumplir normas de salubridad. Hay que tener cuidado donde se come. La doctora Dorian Salinas, comisionada presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, está con nosotros. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los televidentes de la entrevista. Es un placer estar acá y bueno, para discutir el tema que se está manejando actualmente en cuanto a los hallazgos en materia de insalubridad que estamos encontrando en diferentes establecimientos y bueno, ahondar en el tema y hacer conciencia a la población hondureña para que podamos erradicar este problema que los hondureños enfrentamos actualmente. Gracias, la directora de ARSA. Aquí está el director de Protección al Consumidor con nosotros, también el abogado José Enrique Santos. Abogado, buenos días. Buenos días, mi estimado don Raúl Valladares y la doctora Salinas y al pueblo hondureño. Pues es una tarea que me encomendó mi presidenta Ana Xiomara Castro y estoy haciendo valer ese derecho al pueblo hondureño y en vigilancia y protección de los consumidores y en base al artículo 9 de los derechos básicos de los consumidores. Gracias. Con nosotros también el licenciado en Negocios Internacionales, ejecutivo Club Hondureño Árabe, el chef Carlos Espinal. Bienvenido, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues un honor estar invitado en su programa, Raúl, y como experto en el área también vamos a ahondar mucho, pues ya es una situación. Bien, gracias. Gracias. Sí, gracias, bienvenido. Como lo están mencionando los compañeros ahí. Así que, buenos días. Buenos días. Doctora, ¿qué ha hecho ARSA? He visto que han cerrado varios negocios al cierre del año. ¿Qué ha pasado aquí en Tegucigalpa? Bueno, nosotros como ente regulador tenemos dentro de nuestras facultades ejercer lo que es la vigilancia y la inspección de diferentes establecimientos. Nosotros como ente regulador trabajamos tanto de oficio, hacemos inspecciones de oficio de manera recurrente en todo el país y también atendemos denuncias, ¿verdad? En ese sentido, nosotros obviamente le damos prioridades a las denuncias. Hemos recibido, desde el año pasado, nosotros recibimos alrededor de 200 denuncias en lo que es el 2023, de las cuales pues se aplicaron diferentes tipos de sanciones, desde amonestaciones hasta multas, ¿verdad? Este año hemos tenido un pico, a pesar de los pocos días que llevamos del 2024, hemos tenido un pico de denuncias de parte de consumidores, en donde nosotros pues obviamente hemos tomado acciones al respecto. Tomando eso en cuenta, la semana pasada y esta semana pues nosotros tuvimos denuncias particulares en cuanto a alimentos contaminados. Y pues nosotros como ente regulador hemos llegado y hemos atendido estas denuncias y hemos tomado la decisión de cerrar temporalmente los establecimientos que presentan diferentes tipos de anomalías, con la finalidad de brindar un acompañamiento en materia de sanitización e inocuidad de estos establecimientos y de brindar el acompañamiento en materia de capacitación técnica para poder solventar este tipo de problemas. También cabe señalar que nosotros como ente regulador no somos una institución inquisidora o no es nuestro objetivo cerrar establecimientos o ser obstructor del comercio, sino entender que hay un desconocimiento de los principios básicos de operatividad de estos establecimientos en materia de inocuidad y que nosotros como ente regulador tenemos que apostarle al fomento, a la capacitación técnica y enseñarles a estos establecimientos porque son emprendedores, Raúl, que nacen con una pequeña idea de negocios, pero que desconocen y desafortunadamente en el pasado no ha habido ese acompañamiento en materia de capacitación técnica en estos puntos tan importantes y eso hace que cuando ya crecen los negocios se salen de las manos y los emprendedores no lo pueden manejar. Entonces nosotros cerramos el establecimiento, sanitizamos todo el establecimiento,
También corroboramos toda la documentación que presenta el establecimiento y se le hizo exámenes, diferentes tipos de exámenes también a los colaboradores que trabajan en esos establecimientos y se le aplicó una amonestación escrita en donde nosotros también hacemos un seguimiento y si es recurrente, ¿verdad? Si ellos no se quieren regular o si ellos no quieren implementar las medidas de mejora que nosotros recomendamos, entonces sí se procede a hacer una amonestación, digamos una sanción, una multa monetaria y si hay una recurrencia o se mantiene esa actitud de parte del regulado, pues se cierra, es la última instancia, se cierra de manera definitiva. Entonces hay un proceso, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar e inmediatamente cerrar porque sabemos las debilidades también del país y no podemos ir cerrar. Si nosotros a las 300 denuncias que nos hubiesen llegado hubiésemos cerrado los 300 establecimientos, 300 denuncias nosotros recibimos el año pasado. Entonces, si hubiésemos cerrado los 300 establecimientos, hubiese sido un golpe duro para el comercio y no se puede hacer eso, sino que se tiene que atender con ese acompañamiento, con ese brindar capacitaciones. Nosotros también brindamos indumentaria, brindamos planes de acción, manuales de buenas prácticas de manufactura y tenemos las capacitaciones y son gratuitas, ¿verdad? En donde el emprendedor se puede acercar a la Agencia de Regulación Sanitaria y nosotros atendemos al tema débil que ellos presentan, porque hay muchos temas, desde la correcta manipulación, almacenamiento, manejo de frío, manejo de calor. Entonces hacemos capacitaciones direccionadas a la necesidad de ese establecimiento, pero definitivamente hay una debilidad en cuanto al conocimiento de inocuidad y sanitización de los establecimientos de interés sanitario en materia de alimentación. ¿Qué tipo de establecimientos cerraron? ¿Qué comida vendían esos restaurantes que cerraron? Bueno, hay de todo tipo. Nosotros hemos recibido denuncias desde franquicias, ¿verdad? Desde franquicias hemos atendido este tipo de denuncias hasta restaurantes de comidas asiáticas, restaurantes de comidas como alitas, de hamburguesas, hay de todo tipo. Sí, el problema está generalizado, ¿verdad? Obviamente hay una menor incidencia en los restaurantes que son franquicias, que son de otros países, porque ellos ya tienen directrices internacionales en materia de procesos operativos, de estándares de sanitización que son implementados y que eso minimiza el riesgo, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de un restaurante que nace desde un emprendedor que tiene una idea de negocios de X tipo de comida y no tiene ese conocimiento o no cuenta con un manual o con disposiciones internacionales que él puede implementar, obviamente comienza el problema de plagas, comienza el problema de enfermedades en los colaboradores, comienza el problema de productos vencidos, se rompe la cadena de frío en los productos almacenados y ahí es cuando comienzan los problemas de inocuidad, los problemas de seguridad y ahí es donde nosotros cuando llegamos pues tenemos que actuar, tenemos que cerrarlos y aunque no le guste a los dueños de los establecimientos que los cerremos, pero tenemos que actuar para garantizar la salud del pueblo hondureño. Más adelante le voy a preguntar los nombres, los voy a mencionar una vez para que también agarren conciencia los dueños de esos negocios, porque a mí, por ejemplo, me gusta la comida china y hay unas alitas que venden bastante también, ahí se encontró esa cucaracha, entonces, y no sé qué cadena de comida rápida también, una vez lo vamos a mencionar para no dañarlos tanto, pero también como castigo para que se pongan las pilas más. Porque uno va a comer donde sea y se espera que haya salubridad. ¿Y qué está haciendo Economía, abogado? Buenos días. Sí, nosotros pues, de parte de la Dirección General de Protección al Consumidor, hemos hecho un comité de vigilancia en conjunto con el ARSA y la Fiscalía de Protección al Consumidor. Y hemos arrojado bastantes resultados positivos a favor del pueblo hondureño. Solo el año pasado, en cuestión de multas, la Dirección General de Protección al Consumidor recogió 15.840.000 empiras, que eso representa 1.396 salarios mínimos. Se castigaron 456 empresas de todo tipo de rubro. Y en diciembre, que establecimos el operativo con la ARSA y la Fiscalía, se castigaron 700 empresas. Pero
Repítame el primer dato. La cantidad de multa. Sí. Se castigaron 456 empresas el año pasado por parte de la dirección y eso arrojó que en cuestión de multas 1.396 salarios mínimos, que eso asciende a 15.840.000 empiras. ¿Por qué castigaron? Porque se le encontró producto vencido, porque estaban los restaurantes cobrando la propina sugerida, que la propina es de carácter voluntario, por diferentes tipos de faltas que van en contra de los abusos de los empresarios, en contra de los consumidores. Chef, su comentario inicial. Aquí, antes voy a saludar, aquí está la doctora nutricionista Celeste Mejía. Doctora Mejía, bienvenida. Muchas gracias, es un honor, licenciado Raúl, estar aquí en este foro compartiendo con ustedes. Saludo a los televidentes y es un gusto. Buen día. Gracias, Chef. Sus comentarios iniciales sobre este tema que abordamos hoy, la salubridad en los negocios de comida. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Canal 11. Sin duda alguna, es un tema alarmante, preocupante, pero desde mi punto de vista, les pongo un ejemplo. Nosotros, si estamos cocinando en el exterior, es exigido bajo ley, bajo gobierno, poder estar certificado a cualquier persona que ingresa a cocina. En este caso, en Honduras, pues se le exige al establecimiento, pero tampoco se les exige a los colaboradores un mínimo de certificación. Entonces, creo que todo recae este punto desde un tema educacional. Me encantó lo que comentó la comisionada, que muchas veces hay emprendedores. Es como que yo les diga, sé hacer distintos platos de comida en mi casa, quiero arrancar un negocio a través de esa idea, ¿no? Pero mi conocimiento sobre higiene, inocuidad y todas las normas que debo de cumplir va a ser muy pobre y o sea, tenemos que aprender. Entonces, de mi punto de vista, el ARSA debe de venir y exigir una certificación, y esto es un proceso largo, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, un proceso que va a tardar años, donde deberíamos de empezar a educar, a certificar a todo el personal que se encuentra dentro de alimentos y bebidas, y ojo, no nos podemos enfocar únicamente en las cocinas, sino que la parte que tiene que ver de bebidas también, todo ese rubro en conjunto A y B, son lo que para mi punto de vista deberíamos de comenzar como país a certificarlos a cada uno de ellos. El ARSA ofrece todos estos cursos y que son muy buenos, de alta calidad, para poder llevar y conllevar este proceso de perfección, ¿no? Pero ¿qué es el problema de mi punto de vista? Deberíamos de empezar a exigirlo con un proceso donde tenemos que empezar a implementarlo de la mano. Es más, como nosotros, llevar a todos los restaurantes a un mismo nivel, porque como ya todos lo sabemos, realmente ahorita la gastronomía en el país, hace unos años atrás, a comparación de lo que estamos ahora, ha sido un boom. Está creciendo a un nivel exponencial. Eso para nosotros los chefs creo que es algo que nos alegra mucho, pero también al mismo tiempo puede ser alarmante porque estamos teniendo un crecimiento exponencial que a cierto punto puede ir perdiendo el horizonte en una de las normas más importantes, que es normas en higiene, inocuidad y la manipulación de los alimentos, claro. Sí. Doctora, ¿qué piensa de este tema que abordamos hoy, el problema masivo de negocios que se están cerrando por incumplir con normas de salubridad? Y qué bueno que está el chef, que está la doctora, al igual que los otros dos invitados, porque es un tema que nos importa a todos, doctora. Sí, Raúl, creo que es un tema sumamente importante porque pues los alimentos es algo que consumimos y es algo que afecta directamente en nuestra salud. Como comentaba el chef, hay temas importantes que se deben tratar en los servicios de alimentación, en los restaurantes, en las cafeterías, cualquier servicio de alimentación que preste este servicio y le brinde alimentación a la población debería estar certificado, debería estar capacitado en temas como inocuidad, como manipulación de alimentos, como buenas prácticas de manipulación de alimentos. Los colaboradores deberían estar capacitados para evitar que se transmitan más enfermedades, porque tal vez puede haber presencia de plagas, de roedores, de otro tipo de contaminantes, pero el manipulador de alimentos como tal también puede ser un transmisor de enfermedades. Por ejemplo, el lavado correcto de manos,
constante, que pueda mantener las temperaturas, los alimentos a temperaturas seguras, los correctos procesos de descongelación, que manejen las 5 claves de la inocuidad para que evitemos pues enfermedades gastrointestinales, enfermedades producidas por contaminantes biológicos, ¿verdad? Como los microorganismos que pueden ser patógenos y producir diferentes tipos de patologías, ¿verdad? En la población hondureña. Sí, ya hay reacciones de lo que ha dicho la doctora directora del ARSA, la doctora Salinas. Me dice un televidente, 2 televidentes. Las franquicias no están exentas de problemas de higiene. El problema no es solo de los emprendedores. La directora de ARSA, la doctora Salinas, dejó entrever que las comidas rápidas son higiénicas al 100%. No, definitivamente no. Yo creo que lo que hay que definir, hay diferentes perfiles de establecimientos, ¿verdad? Tenemos establecimientos informales, Raúl, que no cuentan con una licencia sanitaria, que hablamos del puesto de la señora que hace baleadas por las mañanas y que también se pone por la tarde, pero que durante el día, durante mediodía no está. Están los semi-informales, que son los food trucks, que de repente están en ferias, que de repente se ponen en una parte del anillo periférico y después cambian de ubicación. De ahí están los que son formales, los que tienen una licencia sanitaria, y de ahí los que implementan sistemas o los que implementan ya unos lineamientos de inocuidad internacionales y que por ser franquicias están obligados a implementarlos. Entonces, obviamente, eso reduce el riesgo de una contaminación a través de alimentos, ya sea químico, físico o biológico, como menciona la doctora. Entonces, claro, representan una menor incidencia en cuanto a estas anomalías. Digamos, ellos implementan sistemas de puntos críticos de control, que la mayoría de establecimientos que no son franquicias no los implementan. Entonces, eso minimiza, digamos, el riesgo, pero no están exentos a las inspecciones. Nosotros el año pasado hicimos casi las 13,000 inspecciones, o sea, más de 1,000 inspecciones al mes. Y cuando me habla de 13,000 inspecciones, me está hablando de inspecciones en todo el país. En todo el país. ¿Cuánta gente tiene ARSA para eso? Nosotros tenemos, cuando nosotros recibimos la institución en el 2021... viendo la doctora cuando... No, pero ¿cuánta gente tiene ARSA? Nosotros teníamos una persona cuando nosotros llegamos. Actualmente hay 80 personas. ¿Cómo una? Una persona había en el 2021 cuando nosotros llegamos haciendo vigilancia y fiscalización. Entonces, desde que nosotros arrancamos la gestión el año antepasado, comenzamos a apostarle a la vigilancia post-comercialización, porque como menciona el chef, hay un componente. Nosotros tenemos que hacer vigilancia pre-comercialización. Antes de que la persona comience a hacer, nosotros tenemos que hacer una vigilancia. Esa vigilancia, en el pasado, ARSA la quitó. Digamos, en la administración pasada se daban las licencias sin hacer una inspección de cómo era el establecimiento. Entonces, cuando nosotros vinimos, comenzamos a hacer vigilancia post-comercialización. Ahí nos propusimos de meta tener 1,000 establecimientos por lo menos al mes, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos proyectamos. Este año vamos a duplicar las metas de inspecciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que la problemática es sumamente grande. Ahora, no tenemos una normativa en materia de establecimientos. Eso también es una debilidad. Nosotros aprobamos en el mes de diciembre el reglamento para el control sanitario de alimentos y bebidas. ¿Esto qué viene a hacer? Como dice el chef, viene a obligar que todas las personas que aperturen negocios tienen que contar con las capacitaciones y con el certificado de manipulación de alimentos para poder aperturar establecimientos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que las personas hacen cierto tipo de inversión, abren un establecimiento, no tienen conocimiento de la manipulación de alimentos, de las buenas prácticas de manipulación, de las buenas prácticas de almacenamiento, y con lo que va el tiempo, de repente no implementan un sistema de manejo de plagas, digamos, y se les va. Y a los 6 meses no pasa nada, pero al año tienen un problema de roedores y un problema de cucarachas que no pueden pararlo, no lo pueden frenar, no saben cómo hacerlo, y ahí es donde comienza el problema. Entonces, un establecimiento puedo comenzar bien porque es pequeño, porque tiene 10 clientes, pero ya cuando comienza a tener 50 clientes, usted tiene que triplicar el manejo de alimentos, las cadenas de frío, las cadenas de calor,
la verificación de temperaturas, y ahí es cuando hay el desconocimiento y vienen denuncias de que me salió el pollo crudo, me salió el pollo con gusanos, me salió una comida con cucarachas, y ahí es donde nosotros llegamos y las personas no tienen conocimiento y les decimos, denos su plan de buenas prácticas de manufactura, de manipulación, y nos dicen, no tenemos conocimiento que eso se deba de tener como establecimiento. Y ahí es donde como ARSA nosotros comenzamos a hacer la capacitación y comenzamos a hacer todo el seguimiento. Y nosotros el año pasado, como menciona el chef, nosotros hicimos 250 jornadas de capacitaciones en materia de manipulación de alimentos, o sea, más de una diaria, pero son obviamente voluntarias y eso nos limita. Si fuesen obligatorias, nosotros tendríamos un impacto que pensamos que con el reglamento ya vamos a poder solventar este tipo de problemas porque va a ser obligatorio. Y como me decía un ministro una vez, me dijo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no puede ser que en Honduras comer en la calle sea un acto de fe. Y eso nosotros tenemos bien claro, y por eso hemos hecho el esfuerzo y duplicado los recursos de inversión en materia de vigilancia, porque tenemos que garantizarle a la población hondureña que lo que ingerimos es seguro para nuestra salud. Voy a la Kennedy, Patricia Maradiaga desde la Kennedy. Patricia, buenos días. Patrick Maradiaga, buenos días. Patrick, disculpe. Sí, no, solo, bueno, felicidades a cada uno de los panelistas. Realmente los puntos de vista están súper buenos para todas las personas que realmente somos consumidores en diferentes restaurantes a cualquier nivel. Yo tengo una observación comentario. Muchas veces que voy a la colonia, y perdón por mencionar la cadena, pero ni modo, el supermercado de la colonia, en las cajas, cuando uno va a pagar, tienen muestras de pollo congeladas. Y muchas veces ese pollo se derrite y esa agua, el agua de ese proceso pues está goteando. Eso es contaminación cruzada. Siempre les hago las observaciones de que retiren eso, se molestan, lo hacen, pero eso es permanente. Entonces ahí, aparte de toda la parte integral que está mencionando la doctora Dorian, creo que también hay que hacer un trabajo fuertísimo con todas estas cadenas grandísimas, tanto las personas que ofrecen los productos como quienes los reciben y los muestran. Las personas no saben, algunas personas no saben, por ejemplo, conceptos como contaminación cruzada, pero creo que es muy importante el papel del ARSA en cuanto a certificación, en cuanto a capacitación a todo nivel. Sumado al comentario que hizo el chef Carlos, yo creo que es importante que todos, aunque no seamos emprendedores, pero somos consumidores. Entonces es importante como un nuevo proceso en el país de culturización y de capacitación para que no se dé la contaminación de ninguna manera. Así que muchas gracias. Gracias, Patrick. Chef, otro tema que me gustaría agregarle, Raúl, sería también que muchas veces, ahorita estamos enfocados en los restaurantes, pero también es bien importante hacer un enfoque en la cadena de suministros. Es decir, cómo llega nuestro producto al restaurante, porque muchas veces dentro de la gran industria podríamos decir que, entre comillas, un proceso casi inocuo, muy perfecto, pero una vez sale ese producto del establecimiento donde se fabricó y cómo llega al restaurante, ya ahí es un problema donde usualmente ahí comienza. Entonces, es bien importante también regular cómo la cadena de suministros, cómo nosotros recepcionamos que ese proceso es el inicio de todo para poder ser ya sea una catástrofe o ser un éxito total, ¿no? Entonces, ese proceso es bien importante también nosotros poder capacitar al personal, hablo en general, a los restaurantes, de saber cómo poder entender las propiedades organolépticas del producto, de cómo debemos de recepcionarlo. Porque yo, si no sé, un ejemplo, yo agarro, lo coloco y lo coloco dentro de la nevera y infecto el resto del producto, ¿no? Entonces, también esa parte puede ser que nosotros tengamos un muy buen proceso en cualquier restaurante. Pero si nosotros no capacitamos bien la recepción del producto, simplemente agarramos un problema y lo colocamos dentro de un restaurante que probablemente estaría perfecto y limpio y todo bien, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos. También otro que hay que agregar es la calendarización de la fumigación de las cocinas y de los establecimientos. Eso es bien importante. Sí, doctor. Yo creo que, así como mencionaba el chef, es muy importante que desde toda la cadena alimentaria se tenga el cuidado de que el manipulador de alimentos esté capacitado para evitar
que se pierdan estas cadenas de frío, que haya una mayor propagación de microorganismos patógenos, porque un manipulador de alimentos hay que definirlo, es cualquier persona que por sus labores esté en contacto con los alimentos, sea que el señor que va a transportar ese pollo, la persona que recibe, la persona que está en caja, como comentaba el chef, que muchas veces cometemos también el error como población, en que pues ya no voy a llevar este alimento y a veces lo dejamos en caja, cuando lo correcto debería ser que nosotros mismos pues regresemos ese alimento a la refrigeración. Es muy importante pues que la capacitación, sobre todo porque una persona que desconoce que el pollo debe verse de cierto color, de ciertas cualidades organolépticas, pues no va a ser casi imposible que pueda recibir el alimento o una materia prima de buena calidad, una materia prima segura. Igualmente, el agua es algo muy importante que muchas veces descuidamos, la calidad del agua con la que se están preparando los alimentos, el lavado constante de manos. ¿Cuántas estaciones de lavado de manos hay en estos establecimientos? ¿Quién está supervisando que los colaboradores laven los alimentos, laven correctamente, que no estén picando frutas o verduras en la misma tabla donde están cortando carnes, o que no estén cortando alimentos crudos donde también cortan alimentos cocidos? Deberían haber estas estaciones, esta reorganización a los establecimientos, y creo que ahí pues el ARSA colabora bastante y está apostándole bastante a la capacitación, ¿verdad?, en cuanto a las claves de inocuidad. Desde el colaborador que recibe la materia prima, que debe llenar, deberían existir fichas, hay protocolos de puntos de control para evitar pues estos riesgos de contaminación, y debería pues estar capacitado el personal, tanto de los establecimientos como los restaurantes, como de los proveedores de la materia prima que es el alimento, para que sea un alimento inocuo, que sea un alimento seguro, porque por muy nutritivo que sea un alimento, si ese alimento está contaminado con diferentes tipos, pues no va a ser un alimento seguro a nuestro cuerpo y va a producir diferentes problemas de salud. Sí, voy a atender una llamada antes de escuchar al Ministerio de Economía. Ricardo Tobar, desde el centro del país, en Ciguatepeque. Don Ricardo, buenos días. Muy buenos días. Lo felicito por su excelente programa y solo quiero hacer una observación. Yo trabajo en ventas y ando en varios sitios de nuestro país, y normalmente cuando yo decido ir a comer a algún lugar, lo primero que veo es si tengo a la vista la cocina. Si tengo a la vista la cocina, entro y como. Si no, me voy para otro lugar. Entonces, y otra cosa que he visto es que normalmente hacen los lugares grandes y las cocinas pequeñitas. O sea, como que no hay en la inversión cuando hace el nuevo restaurante, por decir algo, hace todo bonito y todo grande para los espacios, pero las cocinitas no van en proporción al tamaño del restaurante. O sea, si tenés 100 personas, después solo meter 10 cocineros, o sea, no entiendo. Pero mi primera observación es, si yo no veo cómo están cocinando, no entro a ese restaurante. Muchas gracias. A usted. Sí, definitivamente concuerdo con las opiniones. En primer lugar, necesitamos una normativa mucho más rigurosa, una normativa que la población pueda conocer y pueda guiarse para establecer mejoras. Concuerdo también que la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos va desde su origen, ¿verdad? No podemos elaborar alimentos seguros, de calidad e inocuos, si la materia prima está contaminada. Eso es una regla, no se puede crear un alimento sano de una materia prima totalmente dañada. Entonces, dentro del reglamento de alimentos que está por ser publicado, también nosotros vamos a certificar
las empresas, las fábricas que elaboran alimentos. Actualmente solo lo hacemos en los laboratorios que fabrican medicamentos. Sin embargo, ya este año vamos a comenzar a exigir los certificados de buenas prácticas de manufactura de las empresas, ¿verdad? Porque sabemos que hay productos lácteos que también están dañados y al momento de producir alimentos en un restaurante, pues hay enfermedades, carnes que no cuentan con el debido cadena de frío. Entonces vamos a implementar el certificado de buenas prácticas de manufactura para las empresas que fabrican alimentos. Hemos encontrado cualquier tipo de cosas también en las fábricas. Hablemos de las purificadoras de agua, que hemos encontrado purificadoras de agua que trabajan hasta con pipas de agua, en donde lo tienen en el patio de la casa y ahí tienen 3, 4 filtros, unos filtros hasta de riego agrícola, y eso es lo que hacen, lo hacen en botes de agua y de repente lo vemos ya en establecimientos, y eso sucede mucho en las zonas rurales del país, en ciudades que son diferentes a San Pedro Sula, Tegucigalpa y Ceiba, en donde vemos que en un patio de la casa comienzan a purificar agua, compran botes de agua y eso es lo que distribuyen. Y hemos visto personas con enfermedades transmitidas por alimentos, desde bacterias de listeria, salmonella, coliformes, E. coli, o sea, una cantidad de enfermedades que se han registrado, y vamos a cortar desde raíz, digamos, la problemática, exigiendo los certificados de buenas prácticas de manufactura a las empresas, ¿verdad? Eso por una parte, y obviamente es imperativo el fomento. Yo creo que hay un desconocimiento tremendo de las buenas prácticas de manipulación, de la inocuidad, de los procesos operativos de sanitización que se implementan, de los puntos críticos de control y, como hablaba el televidente, de la buena distribución en materia de diseño de un establecimiento. Eso también lo hemos visto, en donde hay un establecimiento para capacidad de 60 personas y en la cocina solo caben 5 personas. Entonces, obviamente, ahí va a haber un problema de inocuidad seguro, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a poder alimentar a 50 personas con un espacio de 2x2 o 1x1 de cocina, ¿verdad? Eso es tremendo, solo tienen una sola refri, entonces uno no se explica cómo es que abastecen a tantas personas si solo tienen una refri, en donde meten las cosas que van congeladas, en donde meten las cosas que necesariamente no tienen que romper la cadena de frío. Entonces, toda esa cosa se tiene que ir mejorando. Afortunadamente, nosotros hemos recibido el apoyo de Desarrollo Económico, de Protección al Consumidor, hemos recibido el apoyo del Ministerio Público, de la Policía, porque también a veces nosotros llegamos como ente regulador a ciertos municipios y ahí salimos, nos sacan con armas de fuego, ¿verdad? Porque son personas que saben que no están siendo regulados, que no tienen una licencia sanitaria, pero al momento que nosotros llegamos nos sacan con armas de fuego, ¿verdad? Entonces, hemos recibido el apoyo de diferentes instituciones y la intención es cambiar el panorama de regulación sanitaria. Creo que en el pasado no había habido una acción correcta de parte de la Agencia de Regulación Sanitaria, pero le estamos apostando a eso, ¿verdad? Para mencionar, el año pasado nosotros tuvimos 6,000 licencias de establecimientos nuevos. Quiere decir que 6,000 establecimientos se encaminaron a estar regulados, y eso nos permite a nosotros tener un mejor control de este tipo de establecimientos. Nuestra meta para este año es mucho mayor, porque lo que queremos es regular a todo el establecimiento, y no solo en materia de inocuidad y salubridad, sino en materia de competitividad económica, que aquí el abogado va a hablar, va a profundizar del tema. Esto permite la formalidad y implementar las buenas prácticas de manipulación y los diferentes procesos de sanitización y protocolos de prevención, permite volvernos más competitivos como país. Nosotros tenemos una gastronomía exquisita como país, ¿verdad? Como en la región centroamericana, nosotros como Honduras tenemos diferentes regiones gastronómicas que son valoradas a nivel internacional y no podemos perderla por materia de inocuidad. Entonces, para fortalecer el comercio, para que los emprendedores sepan, como habló el chef, hay un repunte de establecimientos en materia de restaurantes. Entonces, quiere decir que la gastronomía se está extendiendo, que la gente ya está apostándole a aperturar su negocio en materia de alimentación,
y eso nos permite tener una mayor economía en materia de restaurantes, en materia de alimentos que se están vendiendo a nivel nacional, activa la economía. Entonces necesitamos garantizar que cada emprendedor que se formalice continúe de manera exitosa con su negocio, ¿verdad? Abogado Santos, ¿qué hace de desarrollo económico? ¿Se pone en pilas o no? Fíjese que cuando llegamos nosotros, que el ministro me mandó llamar ahí. Con pistolas lo sacan a los DERS. Esta labor es difícil y es complicada. Es difícil. Mire, es complicado porque es el negocio, Claro, pero es la comida de nosotros. claro. Todos comemos en la calle, todos, no hay nadie aquí que no come en la calle. Mentiras. Entonces hay que poner parámetros. De hecho, un amigo me habló en diciembre. Yo pues, lo escuché. Habían cerrado un negocio. Entonces dije yo, pero puedo esperar y que yo como esa comida, que arreglen el restaurante. O sea, no vamos a hacerle tanto daño a los restaurantes que han sido cerrados, pero sí deben tener alguna mención de parte de las autoridades para que reflexionen y se pongan pilas, porque usted que me está viendo o escuchando por la radio, todos los que estamos aquí, todos comemos en lugares públicos. Vamos a restaurantes, vamos a casetas, a cualquier lado. Y el trabajo de ellos no es fácil, y el de economía me imagino tampoco. Es bien difícil, pues, como dice la doctora, cuando vamos a hacer las inspecciones hay mucha gente que nos recibe con las pistolas en la mano y amenazas y todo de ese tipo, pero como le he dicho, en mi caso yo he ido a los operativos acompañando a los compañeros ahí de protección al consumidor, y en su caso no lo he hecho tal vez ahorita con la ARSA. Cuando estuve en la alcaldía sí lo hice. Digamos, hay un montón de lugares insalubres en Tegucigalpa y en San Pedro Sula a nivel nacional. Estamos luchando por eso. Desarrollo económico no había tenido un protagonismo como el que tenía hasta ahora, porque prácticamente para mí esa institución fue un elefante blanco. Así se manejó por casi 14 o 20 años, por 2 décadas el país. Y hasta ahora estamos haciendo una labor y hasta titánica, porque no es que tenemos un gran personal para contrarrestar este tipo de situaciones, pero nosotros monitoreamos las redes sociales, tenemos la línea 115, tenemos la línea de WhatsApp al número de teléfono 88 63 10 86, que de manera permanente estamos viendo cualquier tipo de denuncia, y el mejor inspector es el mismo pueblo. Tenemos 9 millones de habitantes y ellos, a través de estas herramientas, pueden hacer uso de estos mecanismos para denunciar cualquier acto o conducta abusiva o insalubridad de parte de un comerciante. Está el libro de quejas, que la ley lo contempla en su artículo número 21. En el libro de quejas, cuando el denunciante puede poner su denuncia, y nosotros cuando vamos al establecimiento revisamos el libro de quejas y miramos qué tipo de denuncia. Bueno, el otro día fuimos a un restaurante muy famoso que hacen comida sushi, y revisamos el libro de quejas y decía que se encontraron alas de cucaracha y gusanos en el sushi. En sushi, sí. La cara que pone la doctora. Entonces, ese restaurante fue multado y es bien famoso, y yo digo, es de comida asiática. Hombre, Doctor, yo le voy a decir una cosa. De parte de desarrollo económico,
y hablan bastante. Y también le voy a decir algo, Sí. yo mismo pienso en el dueño del negocio que invierte, ¿verdad? Y los trabajadores también. También. Pero este programa es con el afán de que los dueños de los negocios agarren conciencia. Si no, en la próxima vamos a sacar la lista. Ok. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. ¿Está de acuerdo? No, sí, estoy de acuerdo. Es más, yo les digo una cosa. Vamos a tener de uso de carácter público para los periodistas, para que vayan a ver el registro de infractores que tenemos en desarrollo económico, para que les dé pena y vergüenza, y así vayan mejorando en las cuestiones de higiene. Y no solo los restaurantes, también los mercados capitalinos tenemos que ir cambiando esa actitud. Cuando yo estuve en la alcaldía, pues nos mantenía a raya, pero aún así falta más. Yo sé que ocupamos mejorar en esas condiciones de los mercados también. Mi alcalde, don Jorge Aldana, pues cuando me tuvo ahí, pues yo hice una buena labor hasta donde estuve en mi gestión, pero igual, yo sigo haciendo la gestión igual como estoy aquí en desarrollo económico, y el ministro Freddy hace rato ya sabe que soy duro para aplicar la ley y la aplico a cualquier tipo de persona. Ya pueden ser amigos míos y la aplico más duro. Ok, chef, comentarios. Yo creo que este es un buen momento, como les mencionaba anteriormente. Estamos viendo un crecimiento exponencial en la gastronomía de nuestro país. Hemos visto países hermanos a nivel internacional también cómo pueden revolucionar un país a través de la gastronomía, colocándolo el ingreso de alimentos y bebidas dentro de los primarios del PIB. Entonces, esto es real y creo que es un buen momento donde nos podemos unir con el ARSA, trabajar todos en conjunto, porque como lo mencionaba ahorita el abogado, no solo es cuestión de restaurantes, estamos hablando desde cómo nace el producto, desde el productor, a cómo nos llega el restaurante y cómo ya al final el consumidor termina el producto, ¿no? Entonces, es una cadena que llega y engloba amplios aspectos, y es un momento donde deberíamos de empezar ya a ocurrir ya como ley, exigir y ir paso a paso para poder convertir esto en un tema país y un tema educacional obligatorio para cualquiera que se encuentre dentro del rubro de alimentos y bebidas. Podemos nosotros revolucionar el país a través de la gastronomía, y yo creo que el momento ya se está acercando. Estamos viendo este crecimiento exponencial y ahorita es cuando más se ocupa el apoyo, pero yo diría que de mi punto de vista debe ser hasta cierto punto obligatorio para poder hacer crecer de una manera correcta el rubro de alimentos y bebidas. El Guacho, una observación, y no habrá alguien que pone quejas para hacer daño y no son ciertas. Alguna gente lo hace para no pagar, me dice don Luis también aquí, no puedo leerlos todos. Muy buen programa. En base a lo expuesto, se debería destinar más presupuesto para capacitación y personal de supervisión. Eso apoyaría la medicina preventiva de las no enfermedades gastrointestinales, entre otras. Doctora, comentario de lo que se ha hablado antes de... Sumado a esto, licenciado, y hablando, tocaba el tema usted un poco de crear conciencia. También me gustaría crear conciencia como profesional de la nutrición en que muchos de los establecimientos no tienen opciones saludables para la población. Hoy en día estamos atacados, podría decir, por el mercadeo, por productos industrializados que muchas veces pues no son beneficiosos para la salud de la población. Hoy en día tenemos muchas enfermedades de base como diabetes, como hipertensión, y muchos de los establecimientos tienen alimentos que son excesivos en sodio, excesivos en grasa. Y yo siempre le comento a mis pacientes, porque a veces me preguntan en qué lugares o qué platillos usted me recomienda, y yo siempre les digo, el lugar más seguro para comer es su casa. Porque en casa nosotros sabemos cómo manipulamos los alimentos, nosotros sabemos qué cantidad de grasa utilizamos o qué calidad de grasa también utilizamos, porque eso también, doctora, creo que es algo que se debería supervisar un poco más allá en cuanto a pues los aceites, las grasas que reutilizan y se van
quemando y todo eso va creando toxicidades. Entonces, crear conciencia también en la oferta alimentaria, en que puedan proveer alimentos no solo inocuos, sino que alimentos que sean saludables para prevenir enfermedades. Esto va a tener un impacto en el gasto público, porque una población que no está tan enferma, una población que no está yendo a emergencias por diarreas, por enfermedades gastrointestinales, por intoxicaciones alimentarias, obviamente pues esto va a disminuir la inversión en temas en materia de salud. Sí, doctor. No, definitivamente. La mayoría de enfermedades que sufrimos los seres humanos son derivadas de los alimentos, ya sea diferentes regímenes alimentarios, tipos de alimentos. Recordemos que la pandemia se originó a través de la mala manipulación de ciertos tipos de alimentación. O sea, es un reto totalmente, es un reto grande, ¿verdad? Como dice la doctora, si nosotros pudiésemos tener un control total de lo que sucede en materia de alimentación, tuviéramos un menor gasto público en materia de salud, significativo. Yo creo que más de la mitad de nuestro gasto público se reduciría, porque nosotros estamos experimentando un repunte de incidencia de diabetes, de enfermedades no transmitidas por alimentos. Hablemos de todo lo que se deriva de la obesidad, lo que se deriva, por ejemplo, de los tipos de cáncer. Honduras ni siquiera tenemos un registro de cáncer de colon, de estómago, de diferentes tipos de cáncer que son derivados de la incorrecta alimentación, ¿verdad? Tenemos una debilidad en laboratorios de análisis de calidad de alimentos, ¿verdad? Nosotros como país no tenemos uno. ARSA acaba de adquirir un terreno para construir el primer laboratorio de análisis de alimentos del país. O sea, hay una debilidad enorme. ¿Cómo nosotros garantizamos que cualquier alimento que dice no contiene azúcar, sí contiene azúcar si no estamos haciendo los análisis? ¿Y qué pasa? El diabético lo consume y termina en el hospital por un cuadro de azúcar. Entonces, es un reto enorme. Nosotros, como mencionaba el abogado, venimos casi en un terreno inexplorado en donde necesitamos crear normativa para que el país entienda que tiene que estar regulado. No es cosa que nosotros nos inventamos, es que nosotros como sociedad tenemos que estar regulados, tenemos que estar regidos bajo normativas que nos permitan entender cuáles son las medidas que nosotros necesitamos implementar para garantizar la salud del pueblo hondureño. También el fomento. Este año nosotros vamos obviamente a duplicar también la incidencia de fomento. Hicimos, como les menciono, 250 jornadas, más de una diaria nosotros implementamos el año pasado y queremos hacer más. Necesitamos buscar los mecanismos para que la gente se encamine, y por eso es tan imperativo la aplicación del reglamento para el control sanitario de alimentos y bebidas que nosotros estamos por publicar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que si la persona que tiene un establecimiento se rehúsa a sacar el certificado del manipulador, se rehúsa a implementar las medidas sanitarias y se rehúsa a tomar las acciones que nosotros recomendamos, entonces vamos a tener la facultad de decir, bueno, si usted no se quiere regular, entonces no puede tener un establecimiento, porque aquí tenemos que regularnos, tenemos que formalizarlo, porque al final es la salud del pueblo hondureño que está en juego y eso no se juega. ¿Qué la denuncia esa de esas alitas, qué dijeron a ARSA, los que denunciantes? Bueno, nosotros hacemos un monitoreo también de las redes, de los medios de comunicación y todo. Inmediatamente notamos algo, actuamos. No necesitamos que la persona nos venga a decir a nosotros, sino que hay el canal de denuncias en nuestra página web, pero también si nosotros vemos algo que se está articulando o que se está viendo en redes sociales, inmediatamente también actuamos. Nosotros vimos eso y llegamos al establecimiento, inmediatamente cerramos el establecimiento porque era evidente las malas prácticas de manipulación y de almacenamiento, y comenzamos a hacer conciencia en primero y se le habló al dueño del establecimiento que nuestra intención no era... ¿Cómo reaccionó el dueño? Miren, ningún dueño que tiene un establecimiento va a reaccionar de manera positiva por el miedo, por el desconocimiento. Pero no estamos mencionando pero ¿cómo reaccionó? No, o sea, reaccionan de una manera que como restaurante viene la institución, somos gobierno y como gobierno
Y entonces la persona se somete y dice, bueno, yo quiero mejorar. Nosotros el día lunes tenemos todo el día con ellos capacitación y se les va a hacer un programa para que ellos comprenden y ellos se exteriorizan de que obviamente no ha habido un acompañamiento, y ahí es donde se reconoce que en el pasado no ha habido una inversión en materia de capacitación técnica en manejo de estos temas. Entonces hay que comenzar y definitivamente vamos a redoblar esfuerzos para que haya un conocimiento en materia de inocuidad de los alimentos en todos los establecimientos y que todos aquellos que tengan licencia sanitaria conozcan los principios básicos de manipulación de alimentos. Al escuchar a la directora del ARSA veo que están haciendo un buen trabajo, que no ha habido maldad de parte de ARSA. Lo digo porque un amigo me habló a mí, yo le hablé a otra amiga para ver si se podía ayudar. Sí sugiero que en días como Navidad, yo sé que hay feriado, pero alguien como ARSA... No tenemos feriado. No, sí, pero ese día, porque yo participé en eso, me dijeron que no se podía hasta la siguiente semana porque era feriado de Navidad. Y hablé con las autoridades del ARSA, hablo con usted, ¿no? Por eso yo estoy haciendo esto, diciendo que veo que hay una buena actitud de ARSA, de la directora, y yo le iba a sugerir por eso que en esos días, porque habían cerrado el negocio, pues deben dejar gente de turno, porque como son días altos, porque no pudieron abrir 24 y querían abrir 31, pero ARSA lo cerró porque encontraron cosas incorrectas. Ya sé qué caso. Entonces, cuando me dijeron que se iban a tardar tanto tiempo, sí pensé, porque pensé en los trabajadores también, ¿verdad? Sí. Entonces pensé que ARSA debería tener, aunque se le dé pagar horas extras también, pero cuando le pregunté a ella cuánta gente había y me dice que uno y ahora hay tantos, ¿y cuántos negocios de comida habrá en toda Honduras? No, definitivamente. O sea, no es fácil. Pues, sí, no es fácil. Definitivamente hace falta mucho más personal y hacen falta muchos más mecanismos de monitoreo. Solo le leo esto de Comayagua. Buenos días, soy de Comayagua, tengo un hotelito, dice el licenciado Castro, que me ha costado un ojo de la cara. Mi problema es que la municipalidad me pide la licencia y estoy en ARSA luchando desde hace 2 años para eso. Me dieron una constancia de mi trámite, pero en ARSA no tenían la normativa y ahora me piden todo de nuevo porque no encuentran los documentos que integré. Aclaro, no vendo comida ni bebida en mi hotel. ¿Qué hago para terminar el trámite y poder adquirir mi permiso de operación definitivo, ya que estoy con uno provisional? Saludos a todos. Y me manda una manito así para la doctora directora del ARSA, la doctora Salinas. No, voy a tomar luego el número para ponerme en contacto con el contribuyente para aclarar el tema de hoteles. La ARSA se le otorgó la facultad de regular hoteles desde el 2000, a partir de 2021, pero hubo un proceso de transición con el marco normativo de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando nosotros comenzamos a licenciarlos nuevamente, a exigirles la renovación, de parte del marco normativo de salud no nos entregaron el 100% de la documentación. Entonces ahí hubo, digamos, un vacío transitorio en materia de regulación, en donde pues sí hay una debilidad documental que nosotros nuevamente estamos tratando de construir. La base de datos de hoteles son más de 1.500 hoteles que tenemos actualmente en el país que necesitan ser regulados. Hubo, como le digo, un rompimiento de la regulación de los hoteles desde el 2021 hasta el 2022, finales del 2022, cuando ya nosotros hicimos un acuerdo que fue publicado en la Gaceta para la regulación de hoteles, porque anteriormente estuvo el sector hotelero 2 años sin ser regulado, ¿verdad? Entonces, estuvo en medio de pandemia, entonces no fue mucho el impacto, pero sí ya comenzamos. Entonces el contribuyente, decirle que nosotros del marco normativo tuvimos una debilidad en cuanto a la documentación que nos entregaron, pero que con mucho gusto lo vamos a atender para solventar su problema. Chef Carlos Espinal, comentarios sobre todo lo que estamos platicando. Funcionario, sí tenía una pregunta. Ojo, esto no es de mi punto de vista, pero sí es un punto de vista en general. ¿Qué plan tienen ustedes para cambiar la imagen del ARSA? Porque ahí creo que compartiríamos esto. En generalidad, todo el mundo piensa que es algo malo, que es un ente que van a llegar, como lo han mencionado, que me van a cerrar el establecimiento, que es un problema. Y yo lo veo, de mi punto de vista, el ARSA, yo lo veo como una herramienta de ayuda, como un ente educativo que nos va a ayudar a regular y poder llegarnos a donde queremos, ¿no? Entonces,
¿Qué plan tienen ustedes? Creo que es un buen punto de inicio para poder cambiar esta imagen y esta percepción que tiene la mayoría de los emprendedores, negocios y población en general sobre el ARSA. Bueno, básicamente crear mecanismos de incentivo, ¿verdad? Porque nosotros definitivamente no somos una institución inquisidora, como usted lo menciona, somos una institución que tiene que brindar un servicio acompañado de respuestas. El servicio que nosotros brindamos son autorizaciones sanitarias, desde permisos de importación, licencias, registros sanitarios, permisos temporales, licencias de transporte, son diferentes tipos, pero eso no nos debería de llevar a ser una institución inquisidora, sino de fomento. ¿Qué es lo que nosotros le estamos apostando? Articulándonos con diferentes sectores. Uno, la academia, que es importantísima para nosotros como ente regulador, que las universidades se involucren también en el tema de fomento, porque ¿quién es el que tiene el conocimiento más avanzado en materia de alimentación? Las universidades. Entonces, estamos haciendo alianzas estratégicas con las universidades y con diferentes instituciones como Protección al Consumidor, que hacemos inspecciones en conjunto, estamos ahora en las aduanas, que antes no estábamos, entonces ahora podemos ver todos los productos importados. Recordemos que Honduras importa casi el 80% de los productos que consumimos, entonces ahora estamos en aduanas, verificando en aduanas, y nuestro protocolo, en donde primero hacemos una llegada, dejamos una amonestación escrita, en donde damos un plan de acción y le decimos, bueno, vamos a venir dentro de 5, dentro de 6, dentro de 10 días, dependiendo de la magnitud, porque lo que mencionaba usted del restaurante, y ese caso lo conozco bien, porque a mí me comunicaron el 24 y me decían, queremos abrir el 25. No hay manera que ustedes quiten las fallas en 24 horas. Nadie va a erradicar una presencia de plagas en 8 horas y quieren abrir al siguiente día. Yo entiendo en materia económica que les afecta por las ventas, eso yo lo comprendo, y desafortunadamente la facultad de la agencia de regulación es otra, no es el comercio, sino que es asegurar la salud del pueblo hondureño. Entonces, ¿Quién le di en ese caso? Yo sí entendí y le dije a mi amigo, no creo que de un día para otro se pueda eso, claro, pero sí creo, le digo, que el 31 ya podrían abrir. Hay que hablar con la gente de ARSA porque ya era un tiempo bastante prudencial. No, y llegamos en medio, no habían corregido y dijimos, bueno, vamos a volver hasta que nosotros podamos, porque nosotros, como dice la doctora, tenemos los checklists y tenemos todos los formatos, y cuando llegamos decimos, bueno, corrigió esto, esto no, sigue cerrado, volvemos otra vez, porque ¿qué pasa si nosotros... ¿Quiénes son los que, qué profesión tienen los que revisan eso? De parte de la Agencia de Regulación Sanitaria, nosotros tenemos diferentes profesionales en el campo del conocimiento de alimentos. Tenemos desde químicos farmacéuticos orientados en alimentos, tenemos también nutricionistas o nutriólogos, tenemos también tecnólogos de alimentos, tenemos ingenieros agroindustriales, tenemos ingenieros en alimentos también de diferentes universidades. Entonces, tenemos personal altamente calificado. También tenemos técnicos que son los que hacen, digamos, el trabajo de andar en los mercados, de andar verificando continuamente la calidad, porque es bien difícil. Si hablamos de un país que a nivel centroamericano es bien atípico, porque tenemos 3 fronteras terrestres, tenemos mar por ambos lados, tenemos ciudades importantes, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, todo está centralizado como ciudad en la ciudad de Guatemala, pero aquí tenemos San Pedro Sula, tenemos Ceiba, tenemos Choluteca, que ha crecido en los últimos años, Danlí es una ciudad que también tiene mucho emprendedor, tenemos Copán. Entonces tenemos 80 personas y de repente recibimos una denuncia en Santa Rosa de Copán, y de repente arrancamos para Santa Rosa de Copán y al siguiente día hay una denuncia en Colón, en Tocoa, y vamos para allá. Y después nos dicen, no, allá en Valle, en San Lorenzo, también los restaurantes de San Lorenzo. Entonces, es un reto enorme y necesitamos el apoyo de diferentes instituciones, necesitamos obviamente fortalecer nuestra normativa y definitivamente una mayor inversión focalizada en la vigilancia activa. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, por eso tenemos 80 personas. Este año seguramente vamos a duplicar nuestra planta, ya no cabemos, a mí me da pena con la gente con mis colaboradores, que son magníficos todos, que ya cada vez estamos más apretados, pero nos toca hacerlo de esa manera porque no tenemos la capacidad, pero estamos echando todas las ganas porque la instrucción de la presidenta Xiomara Castro es la salud
como objetivo primordial. Sí, yo creo que sumado a esto, un punto muy importante en concientizar a los dueños de estos establecimientos es que muchas veces, por ejemplo, los manipuladores de alimentos, los colaboradores, están enfermos, pueden presentar fiebres, otro tipo de enfermedad, y aún así no se les permite tomarse el día, cuando debería ser por las diferentes normas de la inocuidad, de la manipulación de alimentos, evitar de que esa persona que está enferma vaya a trabajar. Y creo que muchas veces ellos toman en cuenta, obviamente como emprendedores, como empresarios, pues que es un día que prácticamente no van a tener esa mano de obra y se la van a tener que pagar. Pero es algo que también pasa muy frecuentemente. Tal vez la persona anda con gripe y aunque tenga mascarilla, aunque tenga redecilla, pueda que haya una contaminación de esa persona hacia los alimentos. Entonces creo que es muy importante la parte, doctora, de concientización, no sé, las campañas, ¿verdad?, en cuanto a la concientización a los dueños de los establecimientos como a la población en general, porque muchas veces nosotros también como población pensamos en no hacerle daño, ¿verdad?, al establecimiento, y por eso mismo muchas veces las personas no denuncian. Cuando no sabemos pues la frecuencia de que esas contaminantes están presentes en los alimentos y pues la potencialidad que tienen para enfermar o cuántas personas podrían enfermar, por así decirlo. Yo creo que es muy importante priorizar la salud, como dice la doctora, porque hoy en día pues tenemos tantas enfermedades de base que el sistema inmune está tan deprimido por tantas enfermedades como la pandemia, el COVID, y que creo que como población debemos tomar nuestra salud un poco más en serio, debemos tomar más cartas sobre el asunto y debemos también mejorar nuestra alimentación. Como nutricionistas creo que siempre promovemos una alimentación saludable, yo personalmente laboro para la Secretaría de Educación en el tema de alimentación escolar, y en las cafeterías es algo que he visto muy frecuente. Sí. No hay una regulación tal. Muchas veces le consulto a los comités de alimentación escolar, que son quienes manipulan los alimentos, y muchas veces consulto, ¿ha sido usted capacitado en temas de alimentación saludable, en temas de inocuidad, en cómo manipular los alimentos? ¿Sabía usted que tiene que andar las uñas cortas, que tiene que usar redecilla, que tiene que usar una gabacha para poder manipular los alimentos? ¿Sabía usted que si no tiene acceso a agua segura, existen estos y estos métodos de purificación de agua? Y muchas veces no saben. Tierra adentro, en las comunidades, no hay acceso a esa información, y creo que de la educación parte todo, de la educación tanto de los dueños de los establecimientos, de los restaurantes, como la educación a la población en general, ¿verdad? Las cafeterías creo que es algo que se debe regular. Hemos estado trabajando como Secretaría de Educación para regular más y supervisar más y capacitar a esas personas que manipulan los alimentos en una etapa tan crítica, tan crucial como lo es la infancia. Muchas veces hay niños, hay altas tasas de desnutrición en Honduras, y hay niños que por una diarrea, por un alimento que esté contaminado y me le causa una diarrea a ese niño, a ese paciente, pues me lo va a comprometer más inmunológicamente, va a bajar más sus defensas. Entonces creo que es algo que se deben tomar cartas sobre el asunto, y creo que el gobierno de la República está tomando cartas sobre el asunto para pues garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la población de Honduras. Bien, voy a hacer una pausa, me dice don Alfredo Escobar, y es tiempo que pongan en orden estos centros de expendio de comida. Ojalá infeccionen las comidas rápidas y las cadenas de comida hondureña. He visto cómo pululan los roedores y otros insectos. La suciedad y la contaminación de alimentos, ojalá no sea llamarada de tusa. Sigan adelante con esos asiáticos. Saludos y bendiciones siempre. Aquí también me dicen, excelente programa, excelente participación de los panelistas, en especial de la nutricionista Celeste Flores. Una pausa y continuamos.
Araceli Flores, Llamar a la abogada llamar a Araceli. Araceli, me Estuvimos en la escuela Simón Bolívar cuando las elecciones. Ah, Continuamos. Al reabrir el restaurante, pero antes, chef, ¿qué comentarios antes de iniciar esta nueva etapa de hablar de los restaurantes? Por ejemplo, una joven afirmó en su testimonio que los propietarios del restaurante la amenazaron con demandarla por difamación. ¿Puede hacer eso o la joven debe estar tranquila? Bien, ya voy a poner ese audio. Búsqueme el audio donde nosotros en 11 Noticias, una persona, perdón, conseguimos el testimonio y lo dice. Chef, comentarios antes de... Sí, tengan listo el audio. Pero antes quiero escuchar los comentarios yo creo que es del chef que completamente está con nosotros, Carlos Espinal. Adelante. esa actitud. No es algo que, por ejemplo, si yo estoy fallando en algo, no debo de presentarme con unas actitudes de ese calibre. Número dos, las situaciones sanitarias de lo que estamos viendo en imágenes es completamente inaceptable. Eso no cabe ninguna duda de que llegar a ese punto tampoco fue de la noche a la mañana. Es algo que ha venido ocurriendo y ese comportamiento no debe de ser tolerado bajo ninguna circunstancia en ningún establecimiento de alimentos, ¿no? Entonces, volvemos a recaer, creo que lo que hemos ahondado mucho es el tema central, que a última hora todo es tema de educación, ¿no? Educación, pero sí, a mí realmente me sorprende lograr ver casos de esos calibres, que para mí eso ya es inhumano, ¿no? Como chef, no permito jamás en la vida poder llegar a un caso así, jamás he visto bajo mi mando llegar a algo así. Cualquier actitud inapropiada de un colaborador, pues a última hora nosotros estamos manipulando alimentos, estamos manipulando la salud de una persona y debemos de tomarlo serio como es el tema, pues incluso es un tema que puede llevar hasta la muerte un comensal. Sí, pónganme el audio de esa denuncia, por favor, que nosotros en 11 Noticias y 11 Noticias Digitales hemos transmitido a la población. Y súbale, por favor, Evo, el audio aquí al estudio también. Por favor, compañeros. Llamé para hacer mi pedido, pedí un combo amigos y me dijeron que tenía que estar pendiente porque se tardaba aproximadamente 40 minutos, pero que a las 8 ellos cerraban. Entonces que tenía que estar pendiente. Y yo les dije como, ok, está bien, perfecto, yo estaré ahí. Entonces, exactamente como a las 7:45, yo fui a traer el pedido normal. O sea, normal, estaba súper lleno, estaba repleto. Y, o sea, normal, ¿verdad? El restaurante. Y ya cuando llego a la casa a las 8, ponele de que comenzó a servir porque les compartí a mis papás también. Y serví, les llevé el plato de comida a su cuarto. Y ya exactamente cuando yo me siento a comer, que eran como las 8:15, me percato de que está la cucaracha, pues. Entonces, inmediatamente comencé a llamar, a escribirles, y obviamente que no tuve respuesta. Entonces, yo decidí escribirles por los comentarios. Me molestó que me bloquearon de los comentarios. Y como me bloquearon, entonces dije yo que lo voy a hacer la denuncia por mi cuenta, pues. Entonces así fue, se ha hecho viral y en eso yo les escribí vía correo también y les escribí vía Instagram y ellos me dijeron de que hasta me podían demandar por andar difamando, que son cosas que se tenían que conciliar y hablar con el jefe y no tenía que andar haciendo ese tipo de propagandas a su restaurante. Lo cual me molestó porque en vez de tener alguna respuesta como, pucha, mire, disculpe, lo que le pasó, tal cosa, elimínelo, o sea, conciliar, ¿me entendés? Hablarlo. Al contrario, se pusieron tontos, que que si seguía me iban a demandar por difamación y que no sé qué, no sé cuánto. Al sol de hoy no he tenido respuesta con ellos. La última vez que hablé fue ayer en la noche, como a las 10 de la noche, que nos medio peleamos por lo mismo, porque les dije como, pucha, ¿cómo va a ser capaz de que me crean a mí querer difamarlos si yo no tengo necesidad? O sea, ¿a costa de qué los tengo que difamar? Y me dijeron de que al parecer tenían algunos empleados despedidos y que probablemente eso podría hacer algunas cosas. Yo le dije como, bueno, la verdad no me importa, voy a tomar medidas, hice la denuncia al ARSA y aquí estamos. Con un poco de miedo por las represalias, ¿verdad? Porque
uno no sabe con qué gente se mete, pero realmente es un asco. Asco. Gracias. Gracias. Voy con Jessica Portillo en San Pedro Sula, que se comunica con nosotros. Jessica, buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Raúl Valladares, felicitarlo por el tema que tiene. Muy Sí. buenos días. Felicitarlo por el tema que ahora está dándose su programa. Muy interesante. Y sobre todo a la doctora Celeste Mejía, felicitarla y también pedirle, ¿verdad? Porque soy docente y trabajo hace 30 años en la docencia. Y nunca se ha visto la presencia de salud pública o de ARSA en lo que es las casetas o cafeterías de los centros educativos. Por lo menos yo nunca he podido apreciarlo. Y ella tiene toda la razón cuando manifiesta que muchas personas que manipulan alimentos en estas cafeterías, que es para niños, no tienen ninguna formación en lo que es salubridad o control alguno, y muchas instituciones en las que he elaborado, incluso porque han sido varias, no tienen ni siquiera agua potable o agua de una llave para la manipulación de estos alimentos. Otra cosa que yo siempre he manifestado y que nunca he estado de acuerdo es que si ustedes observan, quienes ponen las cafeterías en los centros educativos, las monta la Pepsi o las monta la Coca-Cola. Entonces nos vemos casi obligados a tenerles que vender a nuestros niños un refresco que es contrario a la salud. Otra cosa, tenemos frutas de temporadas, tenemos alimentos que podrían ser más nutritivos, un vaso de leche o una leche para estos niños en lugar de un refresco. Pienso yo que debería de ser un esquema a seguir de otros países. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, allá es estrictamente prohibido que usted en un centro educativo ingrese dulces, ingrese churros, ingrese refrescos. Incluso yo lo viví. A mí, cuando iba a la cafetería de mi hijo en Estados Unidos, me registraban lo que llevaba, porque no podíamos ingresar alimentos que contuvieran azúcar para un niño. Entonces, yo me pregunto y me he preguntado siempre, ¿cuándo esto se va a dar en nuestro país para que verdaderamente hayan cambios? Porque como dice la doctora Celeste Mejía, nuestros niños, imagínense, son los primeros que deberíamos de preocuparnos por ellos, porque ellos van a crecer con un cuerpo saludable, van a tener entonces una mente saludable, y ellos van a ser después los futuros, más bien, los futuros profesionales de nuestros países y se van a encargar también de ser buenos y de indicar a cada persona este tipo de apreciaciones solamente. Si hay una denuncia, ¿cómo hace uno para llamar a ARSA? Porque Bueno, le voy a decir, hay que promocionar eso, porque yo como periodista no sé cómo llamar a ARSA. ok. Ajá. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de canales de denuncia. En nuestra página web, que es www.arsa.gov.hn, nosotros ahí tenemos las líneas de denuncia, porque hay denuncias, digamos, por dispositivos médicos, hay denuncias para productos farmacéuticos, de algún efecto adverso de producto farmacéutico, algún fármaco que no debe estar dispensado en cierto establecimiento, y también hay denuncias de alimentos y bebidas, porque son las facultades de la Agencia de Regulación. Entonces, en primer lugar, a la persona que se siente amedrentada está en todo su derecho, Raúl, de poner una denuncia ante las instituciones que están encargadas de velar por la salud del pueblo hondureño. También hago un llamado a la población para que realice las denuncias, ¿verdad? En la página web puede encontrar los diferentes números, también hay una plataforma de llenado, un formulario para que nosotros nos pongamos en conjunto, también en nuestras redes sociales tenemos comunicación con los contribuyentes que denuncian,
y independientemente de la denuncia, sea falsa o no, porque también nos han denunciado cosas que no son ciertas, nosotros atendemos al 100% de las denuncias, ¿verdad? Porque entendemos que es un llamado de la población y en ese sentido nos debemos al pueblo y nosotros salimos siempre ante cualquier denuncia a realizar las inspecciones. Ese es el sitio web. Sí, correcto, www.arsa.gov.hn, ahí van a ver los diferentes mecanismos de denuncia, como le menciono, hay desde dispositivos médicos, va donde el dentista y el dispositivo médico con que le atendió le dañó, entonces es un tipo de denuncia, algún medicamento que le causó alguna alergia, dolores de cabeza, vómito, ese tipo de denuncia, o alimentos que están contaminados y que provocan algún tipo de enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, ahí podemos... ¿Número? El número, son diferentes números, yo no me los sé todos de eso, pero ahí pueden encontrar los diferentes números dependiendo del tipo de denuncia. Por eso le digo, dependiendo de la dirección... ¿Alguna muchacha que acompaña hoy? Démele los números ahí a mis productores para que los pongan, los números donde la gente pueda llamar a ARSA cuando haya denuncias de que encuentra establecimientos que tienen insalubridad. Chef Espinal, usted como persona que está al frente de una cocina, ¿cuáles son los protocolos que se deben seguir los cocineros en los lugares donde se vende comida? Son muchos, son múltiples. Podemos así a grosso modo mencionar que desde el inicio, número uno, como persona nosotros debemos de estar bien en salud física y tener una buena y correcta higiene personal. Ese es, como diríamos, el punto de partida, porque si yo ando sucio a nivel higiene o ando enfermo, podré tener muy bien todo el proceso, pero yo llego a contaminar. Entonces, tenemos que tomarnos también nosotros como personas, como agente contaminante de la comida. También hay que tener, sobre todo, para ir, como le digo, a un grosso modo, un correcto uso y lavado de las manos. Muchos errores que he visto en cocina es el exceso uso de los guantes. Y nosotros venimos y utilizamos los guantes pensando que con eso nos vamos a proteger. ¿Y qué pasa? Logro ver cocineros que con los mismos guantes están tocando 7 tipos de alimentos. Entonces, mucho ojo a la población. El uso de los guantes en su correcto uso. Se toca algo, se agarra, se descarta. Por eso son descartables. Ese es uno de los errores más comunes que he visto yo en cocinas, donde los guantes más bien son el agente de contaminación cruzada. Por otro punto, me gustaría también hacerle un llamado a todos los empresarios, ingresen a sus cocinas. Si ustedes tienen un restaurante, ingresen a sus cocinas mínimo 3 veces al día, porque nosotros podemos estar enfrente, pero no sabemos qué está ocurriendo atrás. Entonces, esa es una buena manera para ir regulando muchas de las cosas que se van incumpliendo a nivel de higiene y inocuidad. Son simplemente, con solo verlo se puede saber. El uso correcto de las tablas, de cuchillos, higienización de absolutamente todo es muy importante. Acompañarse siempre con los correctos y debidos químicos para uso alimentario, para poder garantizar una limpieza e inocuidad del proceso que vamos a tener también. Ojo, y también uno de los problemas principales que ocurren en los alimentos es se cocinan y cuánto tiempo dejamos estos alimentos nosotros que se traslada el producto o se deja fuera y entra a una zona de riesgo. Entonces, los alimentos también tienen su zona de riesgo. Cuando ellos entran a eso, que es comúnmente para que identifiquemos, porque no todo el mundo anda un termómetro, por decirlo así. Yo les podría decir que en su casa ustedes pueden identificar una zona de riesgo cuando el producto está tibio. Si no está frío, bien frío, y si no está bien caliente y estamos en ese punto central, ahí estamos en una zona de riesgo y esa es la zona donde está proliferando y creciendo todas las bacterias. Ojo, todos nuestros alimentos contienen bacterias. Cuando entramos en esa zona, proliferamos y al ingerirlo es cuando nosotros ocasionamos intoxicaciones alimentarias. Son muchas las regulaciones que debemos de manejar a nivel de cocina profesional y como les digo, la primera es la persona. El conocimiento de ella, de todas estas normas, saber y garantizar que tiene esa persona una higiene personal correcta y aparte de eso, que de salud se encuentre bien. Otra práctica que nosotros realizamos, por lo menos en las cocinas que están bajo mi mando, es un constante chequeo de exámenes a nivel de heces, orina y sangre a todas las personas que manipulan cualquier tipo de alimento e incluso los que tenemos en el front, que son los meseros y todos los bartenders, absolutamente todo el personal. Hacemos constantemente chequeos de clínicos porque también es importante, como les mencionaba, muchas veces podemos tener un proceso perfecto, pero desde el inicio nosotros mismos podemos ser el agente contaminante de los alimentos.
¿Es normal la presencia de plagas en la cocina, chef? ¿Cada cuánto se debe fumigar la cocina de restaurantes, incluso las cocinas de las casas, nuestras casas, Correcto, donde se hace la comida? Es más, este es un tema que como el ARSA, por ejemplo, ellos nos dan todo lo que hay que hacer el 1, 2, 3. Nosotros venimos y contactamos a una, por no mencionar nombres, no, a cualquiera de las que seas de que se encarga de fumigación. Ellos mismos tienen el plan diseñado para el uso de restaurantes, para el uso de establecimientos donde hay alimentos y qué tanto deben de ir estableciendo la rutina de fumigación. Y es bien sencillo, es como el ARSA, como les digo, ellos nos dan el 1, 2, 3 qué hacer. Yo soy chef, no soy experto en plagas, pero puedo acudir con estas empresas y ellos nos dan y nos diseñan el plan y al mismo tiempo detectan si en dado caso hay una futura plaga de algo por venir. Gracias. Aquí me dice un televidente, Girón, ninguna institución del gobierno vigila la calidad del agua que nos venden. Dicen que es agua purificada y nadie lo controla. Le doy la razón, yo lo he pensado muchas veces y veo los botes. ¿Y esta agua de dónde será, pienso yo? Nosotros como ente regulador hemos hecho una tabla de categorización de riesgo de alimentos, que eso no había aquí en el país. Dentro de ellas está el agua, porque nosotros desafortunadamente no tenemos una potabilización de agua en donde nosotros podamos consumir el agua directamente como en otros países, sino que nuestro consumo de agua es a través del agua envasada o en algunos casos la gente hierve el agua, ¿verdad?, para minimizar los riesgos. Hemos cerrado diferentes fábricas purificadoras de agua. Hemos cerrado 6 a nivel nacional. ¿Qué hace cuando los dueños, porque son gente de pisto, llaman y empiezan a presionar que qué le pasa? No, básicamente nosotros actuamos como ente regulador. Hace poco en el municipio de Talanga cerramos una planta justamente porque no cumplía con los requisitos de inocuidad de calidad y enviamos las muestras al laboratorio y evidentemente salieron coliformes fecales y Escherichia coli, que eso representa una amenaza a la salud. Entonces lo cerramos hasta que esa persona tuviera todo el proceso instalado y que con eso iba a tener que volver a solicitar una licencia sanitaria. Para aclararle al televidente, todas las purificadoras de agua tienen que tener una licencia sanitaria y esta licencia sanitaria tiene que exigir el registro sanitario del agua, ¿verdad?, que son componentes diferentes. Al momento de solicitar un registro sanitario se hacen análisis de laboratorio. Entonces esos análisis de laboratorio no deben de presentar ningún resultado que represente un riesgo en materia de la salud. Sin embargo, continuamos, ¿verdad? Hay muchas purificadoras de agua que no cuentan con una licencia sanitaria, no cuentan con un registro sanitario y el llamado es a la población de que no consuma ningún producto que no cuente con registro sanitario, ningún establecimiento que no tenga licencia sanitaria. Cuando visiten los establecimientos, soliciten la verificación de la licencia sanitaria y si no tienen licencia sanitaria, hagan la denuncia, ¿verdad? Porque nosotros hacemos preinspecciones. Entonces, si una persona está operando sin licencia sanitaria o está elaborando y distribuyendo y comercializando productos que no tienen registro sanitario, cualquier persona puede hacer la denuncia a la ARSA y nosotros inmediatamente retiramos el producto del mercado. Como hablábamos en la pausa, lo demandamos a destruir. Este año pasado rebasamos los datos de destrucción de alimentos que no contaban con registros sanitarios. Abogado de Desarrollo Económico, abogado José Enrique Santos, ¿qué recomendaciones le da a los dueños de establecimientos? Bueno, a los dueños de los establecimientos les pedimos que sigan las medidas de salubridad, porque a mí no me satisface estar multando, porque yo le doy una cosa, según la ley, en el artículo 94 ya establece que las multas andan alrededor de 1 a 10.000 salarios mínimos, y un salario mínimo para multa es alrededor de 12.400 lempiras. Entonces es fuerte. Nosotros ahorita hace poco tuvimos un operativo en la zona turística hacia el norte del país y exclusivamente en una zona ahí
y detectamos que había bastante producto vencido. Eso es un problema. A los comerciantes yo les pido de que mantengan controles sobre los productos que ellos compran y que están expuestos a la venta para el consumidor, porque también el consumidor al final puede sufrir una lesión o una intoxicación por consumir un producto vencido. Y en esa zona turística que pasamos la vez pasada, me di cuenta que mucha gente solo compra un fresco, compra una galleta, y estaban súper vencidas de como 3, 4 años de haberse vencido. Entonces yo digo, al pueblo hondureño también tiene que estar haciendo conciencia de que siempre que va a comprar un producto que revise las etiquetas. Eso es bien complicado. Yo voy donde un amigo que vive él solo y hay veces que me dice que me va a dar algo y cuando revisa ya está vencido. Eso pasa, ¿no?, igual en los negocios, ¿no? Sí, igual. Gracias, abogado José Enrique Santos, director de Protección al Consumidor, por su participación esta mañana. Chef Carlos Espinal, gracias. Su comentario final, gracias por la participación. Muchísimas gracias, Raúl, es un honor poder estar en su programa y pues mi comentario final es invitar a todos los dueños de los establecimientos, entren a sus cocinas, vean lo que están ocurriendo mínimo unas 3 veces. El ARSA no es un enemigo de Honduras, es un amigo. Ellos literalmente tienen todo el sistema educativo, todas las regulaciones, todo lo que ocupamos nosotros y la parte más bonita de toda completamente gratis. Entonces aprovechemos esta educación que ellos nos pueden brindar y que nos pueden ayudar para de nuestro establecimiento convertirlo en algo completamente espectacular. La buena comida no solo es buen sabor, sino que también son buenas buenas prácticas de higiene e inocuidad en ellos. Importante también, nosotros como Honduras podemos revolucionar el país a través de la gastronomía, pero ocupamos hacerlo de la manera correcta. Bueno, gracias, Chef. Aquí le manda un mensaje. Kelly Olivera dice, guapo de Chef. Bueno. Bien, vamos ahora, doctora. Gracias por estar aquí, doctora Celeste Mejía. Me saluda a su mamá. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Ha sido un honor poder compartir este foro con cada uno de ustedes. Mi recomendación, pues, a la población en general, como siempre les digo a mis pacientes, mantener una alimentación saludable, una alimentación segura, nos va a ayudar a prevenir muchas patologías, enfermedades de base, que son problemas innecesarios, son enfermedades que podemos prevenir a través de una buena alimentación saludable, variada y segura sobre todo. Y a los dueños de los establecimientos, capaciten, utilicen los recursos que tiene ARSA, por ejemplo. Capaciten sus colaboradores, edúquense para que puedan dar un mejor producto, un mejor servicio a la población en general. La recomendación que comentaba anteriormente, propongan en su oferta alimentaria opciones más saludables para que también la población pues, pueda mejorar su salud, mejorar su alimentación. Y también a la población algunas recomendaciones, el etiquetado, como lo mencionaba el abogado, muchas veces no leemos el etiquetado nutricional o compramos productos que no tienen etiquetado nutricional. A veces hay empaques que son engañosos y que tal vez por enfrente nos dicen que es el producto maravilla, que tiene fibra, que tiene muchos nutrientes, y cuando revisamos en la parte de atrás, tal vez en los ingredientes o en el contenido, en el aporte nutricional, pues no está reflejado. Y creo que como Honduras, como país, tenemos un gran reto en cuanto a eso todavía, doctora. En cuanto al etiquetado nutricional, sé que se están haciendo gestiones y sé que se están promoviendo un etiquetado frontal que pueda pues, ayudarle a la población también a escoger los productos, aunque como nutricionista siempre recomiendo pues, una alimentación más natural y más balanceada. Y aprovecho para felicitar a los nutricionistas. Ayer se conmemoró el Día del Nutricionista Hondureño. Así que aprovecho para felicitar también a todos mis colegas y gracias por vernos en este foro. Gracias, felicidades a los nutricionistas. Vamos a cerrar con la doctora Dorian Salinas, que es la comisionada presidenta de la Agencia de Regulación Sanitaria. Y recuérdense poner los teléfonos ahí para que quienes se den cuenta que hay una cocina que
que es insalubre, lo denuncien a las autoridades de ARSA. Doctora, sus comentarios finales y gracias por la participación. No, gracias, Raúl. Bueno, primero que todo, un llamado a la población a atender a las capacitaciones que nosotros brindamos, ¿verdad? Que le apuesten a capacitarse, a tecnificarse y a implementar este conocimiento en pro del desarrollo de este país y del aseguramiento de la salud del pueblo hondureño. También a toda la población que si encuentran anomalías en los establecimientos que visitan, que lo denuncien a los diferentes mecanismos, ya sea en la página web, ya sea en nuestras redes sociales, en nuestros números de teléfono. Hagamos vigilancia activa, para eso necesitamos de la población hondureña. Y por último, yo, ya que todos felicitaron, quiero mandar un saludo a todos los colaboradores de la Agencia de Regulación Sanitaria, que ya estamos a nivel nacional, ¿verdad? Hace 2 años únicamente estaban en San Pedro y en Tegucigalpa, ahora estamos en todas las aduanas del país, en diferentes ciudades, y ha sido una lucha titánica. Sabemos que el reto en materia de salud es enorme, pero seguimos trabajando y estamos convencidos que los resultados que espera la población y nuestro gobierno se seguirán dando, y seguiremos luchando por la salud del pueblo hondureño, Raúl. Gracias, doctora Salinas. Ya saben, denuncien si tienen dudas o les sale algo malo en los restaurantes, hay que denunciarlos. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Que estén bien.